Bien, mis hermanos, estamos para llevar a cabo el estudio del libro del Éxodo, un libro de grande edificación y de gran provecho para la iglesia y para el cuerpo de Cristo. Es un libro que nos muestra cuán grande es la fidelidad del Señor y cómo el pueblo de Dios, aunque está en angustia, está en opresión, está en dificultad, a pesar de ello, Dios sigue teniendo cuidado de él. Es un libro que nos muestra cómo continúa el Génesis en razón de la promesa que Dios le hace a Abraham allí en el capítulo 15 del libro de Génesis. Dice Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, es decir, a Egipto, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es la manera como el Éxodo ahora nos presenta que la promesa de Dios se hace efectiva, se hace patente y que el tiempo ha llegado. Los 400 años de los cuales se describe la presencia del pueblo de Dios en Egipto, ahora termina. Este libro del Éxodo nos muestra unos matices muy importantes. El libro del Éxodo nos presenta cómo Dios preserva a su pueblo, cómo Dios lo guía, cómo Dios lo lleva. La palabra Éxodo de la traducción griega de la Septuaginta significa partida, emigración, salida o emancipación. Y nos relata la historia de la obra de Dios, de cómo Dios actúa en favor de su pueblo. Cómo Dios obra de tal manera que levanta un gran libertador, a Moisés, para hacerlo instrumento y de esta manera llevar su pueblo a su buen propósito. Sin embargo, se nos muestra a un pueblo rebelde, un pueblo de dura cerviz, un pueblo que va a hacer muchas cosas que describen su corazón pecaminoso, su corazón soberbio, altivo, pero que al mismo tiempo Dios les entrega su ley para que por esa ley puedan vivir. Adicional de esto se nos muestra el pacto que Dios hace con su pueblo y cómo finalmente el Señor hace morada con ellos a través de levantar un tabernáculo. El libro del Éxodo nos presenta 5 grandes temas que es importante que ustedes los consideren. Número 1, que el Señor es Dios fiel. Dios es fiel a sus promesas y fiel a sus juicios. Fiel a sus promesas porque Él prometió que al final de los 400 años sacaría a su pueblo de la tierra extraña, de la tierra que morarían por 400 años. Pero también fiel a sus juicios porque va a sacarlos con mano poderosa, va a obrar portentos que harán que Egipto los deje ir. El segundo gran tema es la redención por medio del Cordero Pascual. Eso lo encontramos en el capítulo 12. Encontramos que el Señor les da la ley a Israel, su pueblo, allí en Sinaí, y finalmente entonces se erige y se levanta un tabernáculo para que Dios pueda hacer presencia en medio de su pueblo. Este capítulo 1 o este capítulo introductorio lo vamos a llamar la multiplicación del pueblo de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se da esta multiplicación? ¿Cómo se da este crecimiento? Y vamos a mirar desde el versículo 1 al versículo 7 la multiplicación en medio de la opresión. Multiplicación en medio de la opresión. Leamos el texto, dice así: entonces los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví,
Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellas la tierra. ¿Qué nos muestra entonces esta sección? Nos va a mostrar que no solamente es una genealogía, no es contar la historia de unas personas que descendieron a Egipto, en ninguna manera. Este libro de Éxodo, en su primer relato, nos muestra, he dicho, la fidelidad de Dios. Es decir, cómo Dios trabaja con su pueblo, cómo Dios obra con su pueblo, cómo Dios lo va llevando. Se nos recuerda el nombre de estos patriarcas que descendieron precisamente a Egipto. Y a través de este texto podemos extraer principios vitales, principios que nos ayudan en nuestra hora y nuestra vida práctica como creyentes. El capítulo 1 nos recuerda que se trata de la descendencia de Abraham, es decir, del linaje de Abraham a través de Isaac y Jacob. Jacob a su vez es quien va a ser el padre de estas 12 personas que aparecen aquí. Y no solo se trata de mostrarnos estos personajes, sino decirnos qué está haciendo Dios. ¿Qué está haciendo Dios con nuestros hijos? ¿Qué está haciendo Dios con nuestras familias? ¿Qué está haciendo Dios con nuestra descendencia? Es decir, que Dios trabaja con ellos. Aun cuando nosotros como padres no estemos, Dios aún estará trabajando con ellos, porque esa es la promesa del pacto. Y a pesar de que Israel está en tierra extranjera, está en tierra ajena, allí se están multiplicando, allí se están fructificando, se están fortaleciendo en gran manera. Eso es lo que nos deja ver el versículo 7, que nos dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Por un momento imaginemos una pequeña semilla plantada en tierra extraña. A pesar de no estar en su ambiente natural, si se tiene la bendición y la provisión necesaria, crecerá y dará fruto abundantemente. Y esto es lo que pasó con Israel. Estaban en tierra ajena, en tierra extraña, pero la bendición de Dios estaba allí con ellos, la provisión de Dios estaba allí con ellos, y el resultado es que Israel crece, Israel se multiplica, Israel se fructifica. Igualmente nosotros nos encontramos en lugares extraños, pudiéramos decir Egiptos personales, situaciones difíciles, entornos hostiles, lugares donde no nos sentimos plenamente cómodos. Sin embargo, este pasaje nos alienta para saber que Dios allí está trabajando con nosotros, está obrando con nosotros. Este pasaje nos recuerda que la bendición de Dios no está limitada por lugares, por circunstancias, por entornos. No, la bendición de Dios va a estar con su pueblo. Y Dios puede hacer crecer su obra en nosotros y a través de nosotros, incluso en un momento adverso. Aquí hay multiplicación en medio de la opresión. Ahora pensemos, ¿nos damos cuenta de esto? A veces no nos damos cuenta, a veces nosotros miramos más la realidad, a veces nosotros miramos más el contexto y perdemos de vista que la bendición y la fidelidad del Señor está con cada uno de nosotros, y que esa bendición o esa fidelidad de Dios no está supeditada a la realidad circundante que estemos viviendo. Esto nos lleva a observar nuestro segundo punto, versículos 8 al 14, que el temor engendra opresión. Es lo que le va a pasar aquí al faraón. El temor
engendra opresión. Leamos versículos 8 al 14. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Bien importante considerar aquí cómo actúa el sistema contrario al pueblo de Dios, pudiéramos decirle el sistema anticristiano, cómo funciona, cómo trabaja. El versículo 10 nos debe llamar la atención. ¿Cuál es la sabiduría aquí del nuevo faraón? ¿Cuál es la sabiduría de ahora este pueblo que es contrario a Dios? Pues el versículo 16 nos dice: cuando ustedes, ya hablando el faraón a las parteras hebreas, les dice, cuando veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. ¿Qué sabiduría es esta? Es la sabiduría avasallante, que no es ninguna sabiduría, sencillamente es el dictamen de un sistema opresor, de un sistema contrario a Dios, que usando o haciendo uso del exterminio, haciendo uso del genocidio, al matar a los niños, de esta manera se piensa controlar a un pueblo. Pero no es así, y esto tiene que ponernos en alerta, en saber de cómo estamos reaccionando ante las realidades, por ejemplo, del aborto, cómo se quita la vida, cómo se quita la vida de los niños a partir de prácticas que están contrarias a lo que Dios ha dicho y lo que Dios nos ha dejado. Es necesario entender que hay un cambio en este capítulo 1, la llegada de un nuevo faraón que no conocía a José. No tiene ni la más mínima idea de que José libró a Egipto un tiempo atrás, que José libró a Egipto. Obviamente José es instrumento de Dios, lo libró para salvaguardar a toda una nación de la hambruna. Este desconocimiento no solo era personal, sino también del legado de cómo José había salvado a Egipto. El crecimiento de Israel ahora se percibe como una amenaza, es lo que ve el faraón. Ellos están creciendo, ellos se están multiplicando, y hay que ponerle un freno a ese crecimiento, hay que ponerle un freno a esa fructificación del pueblo de Israel. Él dice: seamos sabios con ellos. No hay tal sabiduría. Es así como el temor de Faraón lo lleva a implementar medidas opresivas. ¿Cómo se dan esas medidas opresivas? Miremos el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen. Entonces, esas medidas opresivas van a ser vistas a partir de la molestia, poniendo más carga a los hijos de Israel. Y esto los lleva a almacenar en ciudades construidas como Pitón y Ramesés. Pero dice el texto: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces es bien interesante cómo se da el temor en la opresión, cómo el temor va a engendrar opresión. Es decir, Faraón siente un temor, Faraón siente amenazas,
se asusta y ese susto lo canaliza oprimiendo a Israel. El miedo es un motivador poderoso, pero a menudo lleva a la gente por caminos oscuros y los lleva a tomar medidas en contra de la voluntad de Dios, medidas en contra de lo que Dios ha establecido, medidas en contra de lo que Dios ha determinado. ¿Cuál fue la medida acá del faraón? Pues que había que oprimirlos. ¿Y cómo los oprimían? Dice que los hicieron servir con dureza. Y dice aquí el versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre y los llevaron a hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y eso es importante considerarlo, porque los temores que a veces sentimos, esos temores que a veces llegan a nuestra vida, nos hacen obrar en contra de la voluntad de Dios, nos hacen obrar en contra de los principios que Dios ha establecido. Así que esta sección, versículos del 8 al 14, nos lleva a examinar nuestros corazones y reconocer cómo el temor que nos invade puede corromper nuestras acciones. Eso pasó con Faraón, quien es descrito en un sistema contrario a Dios. Miremos en tercera instancia cómo la resistencia silenciosa se da y la fidelidad a Dios también. La resistencia silenciosa y la fidelidad a Dios. Versículos 15 al 22. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Es interesante qué hace Dios y qué hace el sistema contrario. El faraón está frustrado con la continua multiplicación de Israel a pesar de la opresión. O sea, no surtió efecto ni la carga, no surtió efecto puestos a dura cerviz, no surtió efecto la dureza con los cuales los egipcios trataron a los israelitas, no surtió efecto que amargaran su vida, no surtió efecto que les impusieran más carga en cuanto a la elaboración del barro, el ladrillo, no surtió efecto a cuán sumisos y obligados ante el rigor de los egipcios ellos se los sometían. Nada de esto surtió efecto, nada de esto consiguió que dejaran de multiplicarse. Y es interesante, ahora toma el faraón, el rey, una medida mucho más drástica, mucho más cruel, mucho más despiadada. ¿Qué ordena? Ordena a las parteras, cuyos nombres se nos dan Cifra y Fúa. ¿Para qué se nos dan estos nombres? Se nos dan para traerlas a la memoria y a la historia de recordar de que quienes temen a Dios son prosperados, de que quienes temen a Dios son honrados. Y aquí nos da un balance muy importante y es comprender, creer y llenarnos de la convicción de que cuando se teme a Dios se va en bendición. Cuando hay temor de Dios hay bendición y para eso se nos dejan el nombre de estas dos mujeres, Cifra y Fúa. Ahora, ¿cuál fue la orden de Faraón? ¿Cuál fue la orden del rey de Egipto? Pues que a la hora del nacimiento miraran qué sexo traían los niños o los que nacían, ¿no?
Si es niño, mátelo, si es niña, déjenla vivir. ¿Qué medida? Su desobediencia al rey de Egipto los lleva a el temor del Señor. O mejor, el temor de Dios los lleva a desobedecer el sistema contrario. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida. Versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó las familias. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque no se requiere gritar a los cuatro vientos que somos obedientes a Dios. No se requiere gritar a los cuatro vientos que somos fieles al Señor. Sencillamente, temiendo a Dios y haciendo lo que Él dice en una vida de silencio, pero en sumisión a Él, Dios, sin tanta bambalina, sin tanta propaganda, mostrará que sus hijos son bendecidos. Y esto puedo decirles que la fidelidad a Dios debe preceder a la obediencia ciega a los hombres cuando estos mandatos contradicen los principios divinos o los preceptos divinos. Es decir, se requiere el temor a Dios y Dios hará el resto. Importantísimo esta decisión que se toma al final. Cuando tampoco surte efecto el trabajo encomendado a las parteras, porque las parteras son más temerosas de Dios que del mismo rey, viene una medida extrema. La encontramos en el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija presérvenle la vida. Y es una medida que nos debe hoy poner en sencilla reflexión de lo que significa temer a Dios. Aquí tenemos una consigna importante, una pregunta fundamental. ¿A quién tememos más? ¿A Dios o a los hombres? ¿Estamos dispuestos a mantenernos firmes en nuestros principios bíblicos? Incluso cuando estamos en alta presión. La historia de las parteras nos tiene que animar a priorizar nuestra obediencia a Dios por encima de cualquier autoridad terrenal, porque antes de obedecer a los hombres es necesario obedecer a Dios. El Éxodo nos presenta un panorama de crecimiento en medio de una dificultad, el peligro del temor que lleva a la opresión y el poder de la fidelidad a Dios frente a la injusticia. ¿Qué nos enseña? Que la bendición de Dios puede florecer incluso en contornos muy desafiantes y que el temor puede ser un motor de crueldad. Pero la reverencia a Dios y su obediencia a Él nos da la valentía y el denuedo para resistir a lo que es incorrecto. ¿A qué nos inspira este pasaje o cómo lo podemos aplicar hoy? Número 1, debemos confiar en Dios. Y debemos hacerlo confiando en sus principios, sus preceptos, sus estamentos, su voluntad expresada a través de su palabra. Sin importar las circunstancias, sin importar el entorno, debemos obedecer a Dios. Número 2, debemos mirar nuestro corazón a la luz de la palabra del Señor. La palabra de Dios como espejo nos mostrará nuestro corazón y mostrará nuestros temores, para que por ese temor no tomemos medidas contrarias a Dios, porque esta es la acción de alguien que está sin Dios. Faraón tomó una medida porque no es de Dios, porque no pertenece a Dios. Cultivar un temor reverente a Dios nos impulsa a la obediencia y a la justicia, incluso cuando sea difícil. El temor de Dios debe primar en esta gran historia que se nos muestra. ¿Cómo ver el Evangelio entonces aquí? Pues bueno, el texto nos muestra el corazón de los impíos y el corazón de los justos.
¿Qué hace el corazón impío? Es sabio en su propia sabiduría, es sabio en su propio camino, pero lo lleva a tomar disposiciones y decisiones en contra de los principios divinos. Pero el corazón justo, el corazón de un sabio, de un verdadero hijo de Dios, teme a Dios, teme al Señor y por ese temor le honra y le bendice a pesar del lugar donde se encuentra. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y les ayude a considerar esta palabra en el día de hoy. Un abrazo y bendiciones.